Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide y ahora vamos a hablar del documental que está en Disney Plus, Get Back de los Beatles. Y bueno, antes que nada, sí quería decir que voy a intentar ser lo más objetivo posible en todos los aspectos que conlleva este proyecto. Primero que nada, porque yo soy muy fan de los Beatles. Aquí está, digo, es más que obvio. Tengo todos sus discos, de hecho, increíblemente, aquí, aquí, aquí tengo el box set de los Beatles, la discografía. Y además también tengo las películas. Aquí tengo el librero. Aquí tengo Help, que es muy buena, por cierto, porque es una película muy tipo Bond. Está el especial de Magical Mystery Tour, que está bastante derogado, bastante fumado, pero está bastante bueno. Y la película de animación de Yellow Submarine. Sí, aquí lo tengo. Y que, por cierto, tengo las figuras. Miren, aquí tengo a Josh Harrison y Paul. Y también tengo de este lado a Ringo y a John. Aquí están. Y también a su vez, aquí tengo el Yellow Submarine también. Entonces, tengo varias figuras aquí están. Entonces, se podrán dar cuenta que sí soy muy fan de los Beatles y realmente, bueno, he crecido escuchando su música, viendo sus documentales. ¿Por qué no tengo el documental Let It Be? Vamos a conectarlo con este documental. En 1969, a principios de 1969, la banda se encontraba en problemas muy grandes. Primero que nada porque año y medio antes, a mediados del 67, murió el representante de la banda, que era Brian Epstein. Muere de sobredosis a los 32 años y resulta que, bueno, siendo el manager de los Beatles, pues era el que se encargaba de la publicidad, de la comercialización, de los negocios, de las finanzas, ¿no? Entonces, se podría decir que en 1967 la banda se queda sin padre, o sea, se queda sin la autoridad principal de lo verdaderamente importante, porque siempre hablamos de las cuestiones creativas, pero también no podemos dejar al lado la cuestión financiera. O sea, sin la cuestión financiera, pues no se puede dar la cuestión creativa. Entonces, resultaba que en este momento llevaban año y medio sin manager. Ellos mismos decidieron ser sus managers, ¿no? Ellos mismos eran sus representantes. Y realmente el que agarró esa batuta fue Paul McCartney. Paul McCartney quería manejar las finanzas, quería manejar la publicidad, quería manejar todo eso. Eso hizo que la banda chocara en muchos aspectos a niveles personales. Si bien es cierto, la creatividad en ese momento estaba en lo más alto, porque los discos desde Revolver hasta Let It Be o Abbey Road, que fueron los últimos, pues son los mejores discos a nivel creativo, pero también son los que más división tienen internamente. Este dueto de compositores que eran Lennon y McCartney, pues seguían firmando como Lennon y McCartney por las finanzas, pero desde Revolver ya no componían juntos. Y eso también fue un shock para la banda, porque de Please Please Me a Rubber Soul, pues por lo general las canciones las componían entre ellos. Y posteriormente ya no, se fueron dividiendo a tal manera que tú te puedes dar cuenta que Blackbird es de McCartney, que Strawberry Fields Forever es de John Lennon, y te empiezas a dar cuenta que pues McCartney es más de ragtimes, el otro es más de blues, o sea, empiezan a ser muy diferentes. A su vez, George Harrison estaba minimizado en la cuestión creativa, entonces también era un choque. Entonces, si vemos por ese lado que habían ido a la India también meses anteriores y entonces estaba muy convulsionado este grupo.
Y justamente por eso el que tenía la batuta era Paul McCartney, por lo menos en la cuestión financiera, o por lo menos era el impulsor a que esta banda continuara. Pues resulta que Paul se le ocurre una idea y dice, ¿qué tal si hacemos como un documental en donde se grabe como si fuera un reality, cómo grabamos el nuevo disco? Entonces rentaron una locación y puras cámaras en diferentes ángulos, y ellos, al estar componiendo y estar hablando sobre el proyecto y hacer letras y así, frente a las cámaras. O sea, digamos que era un Big Brother, ¿no? Pero musical. Y bueno, era una buena idea, y a su vez también quería finalizar este proyecto McCartney con 2 conciertos que iban a ser espectaculares. No se sabía exactamente en dónde, pero ahí iban a checar mientras estaba filmando este reality, por así llamarlo. Y bueno, pues resulta que por cuestiones, problemas, peleas y muchas cosas más, no se dan esos 2 shows, sino se da el concierto del techo. Ese maravilloso concierto en 30 de enero de 1969. En 1970 sale ese documental llamado Let It Be. No lo tengo porque aquí no se editó. Aquí no, que por lo menos aquí no salió. Sin embargo, sí lo puedes ver en línea, y además en YouTube está el fragmento que se presenta en ese documental del concierto del techo, que hasta la fecha era el que teníamos, pero ya cambió todo. ¿Por qué? Porque el director Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, El Hobbit, Braindead y otras muchas más películas, por cierto, ganador del Oscar por la trilogía del Señor de los Anillos, obtiene todo este material original que estuvo más de 50 años así, sin ver, y se da cuenta que hay 60 horas de video y 120, 140 horas de audio. Entonces se mete al cuarto de edición con su equipo, y él, siendo un súper fan de los Beatles, pues empieza a darse cuenta que ese documental de Let It Be está completamente cortado, y que no se mostró la realidad. Resulta que edita todo ese trabajo, se la pasa años y años. Se suponía que este documental iba a llegar el año pasado, pero por cuestiones de COVID no. Pero bueno, por fin llega Get Back de los Beatles. Y resulta que es un documental dividido en 3 partes y con una duración en total de 8 horas. Así es, 8 horas. Pero también, insisto, 60 horas tenían de material y 100 y tanto de audio. Entonces, bueno, lo resume en 8 horas. ¿Qué tal está este documental? A nivel de documental, no es tan correcto porque no tiene la narrativa de documental. Más bien tiene la narrativa de un reality explicado. Y esa es la situación primero a la que tenemos que llegar. Porque estamos viendo, a final de cuentas, el material original, y ese material original nunca fue como un documento, digamos, como del Tercer Reich, o de Hitler, o de Mussolini, o de, no sé, o de Albert Einstein. No, para nada. O sea, no estamos viendo una línea temporal. O sea, sí la estamos viendo porque realmente empieza del 2 de enero, que inician con todas estas sesiones, hasta el 30 de enero, que es el concierto. Pero en cuestión de narrativa estamos muy acostumbrados a que por lo menos esté un historiador explicando, a que estén de repente ciertas secuencias ficcionadas, a que estén muchísimas letras en pantalla, y aquí no ocurre. Aquí lo principal es ver interactuar a estos 4 sujetos, y además a todo su equipo de trabajo, y a sus esposas, y obviamente a Yoko Ono, y muchas cosas más. Entonces, sí, de antemano sí tengo que decirlo, sí es un documental porque es un documento histórico en video, pero no es un documental en la regla estricta. Entonces, sí, tenemos que tener cuidado con eso. Definitivamente sí hay que dividir los episodios, porque el primero vemos muchas peleas, vemos mucha confusión, vemos a un McCartney que es una máquina,
para trabajar. Es una máquina, no para, es un adicto al trabajo, es un adicto a estar creando cosas, pero a que los demás le sigan la corriente. Quiere imponerse, quiere tener una personalidad muy fuerte. Todo el tiempo está en el piano y está creando nuevas piezas. Vemos a un Ringo Starr muy profesional, un hombre que está callado, pero que a la vez le sigue el paso a McCartney y se da cuenta que, bueno, hay que seguir porque al final de cuentas es un trabajo y dispuesto a continuar con la banda. Vemos un John Lennon completamente apático, un John Lennon que está todo el tiempo con Yoko Ono, un John Lennon que está muy metido en las drogas, un John Lennon que tenía un talento extremo, pero que no le gustaba mucho trabajar. Por lo menos en este proyecto ya no le interesaban mucho los Beatles. Y vemos un George Harrison que le llaman el Beatle callado, pero que viendo el primer capítulo no tiene nada de callado, realmente es el opositor constante de Paul McCartney. Por eso hay muchas peleas entre ellos dos, hay una discusión muy grande entre ellos, dura como 5 minutos, que luego se extiende a toda la banda y realmente Ringo y John se quedan callados. George es el que está discutiendo constantemente con él porque no lo soporta y además se siente oprimido a tales niveles que, bueno, al final tiene un desenlace que es súper telenovelesco y que de verdaderamente te deja así con la incógnita. Ya se sabía que había ocurrido eso, pero si no sabes lo que va a pasar con George Harrison al final del primer capítulo, pues sí te va a llamar mucho la atención. Pero luego llegamos al segundo capítulo y cambia toda la atmósfera porque se largan de ese escenario que tenían con todas las cámaras y con ese fondo bastante raro, medio minimalista, y llegan a los estudios ya a grabar ciertos canciones que habían ensayado anteriormente. Y el segundo capítulo es brutal, pero en otro aspecto. ¿Y por qué? Primero que nada, nos presentan una conversación entre John Lennon y Paul McCartney y ellos ni siquiera se dieron cuenta que se grabó porque el micrófono que agarró ese audio estaba escondido en un centro de mesa. Y entonces están hablando de sus egos y están hablando de realmente quién es el líder. Hay un momento en donde Paul McCartney le dice, es que tú siempre has sido el líder, John, pero yo trabajo como segundo líder. Y John Lennon le dice, no siempre he sido yo el líder. Tú también has sido el líder y tú también tienes tu ego y tampoco me eches la culpa. Es brillante ese segmento. George Harrison, pues como a la deriva y de hecho, pues por culpa de George Harrison está esa conversación. Sigue sólido la cuestión de Ringo. Ringo, durante todo el documental te das cuenta que cómo aguantaba a sus compañeros de banda porque de veras se ve muy buena gente todo el tiempo. Y la personalidad de John Lennon ahí cambia ya en el segundo, ya se vuelve menos apático y se pone a trabajar realmente. Hay varias piezas que tocan muy seguido, como por ejemplo Get Back, como el nombre del documental, o Don't Let Me Down. Get Back es una canción de Paul McCartney, Don't Let Me Down es una canción de John Lennon. En el primer capítulo es muy interesante ver cómo se crea la canción de Get Back, ese momento en donde Paul McCartney agarra su bajo y empieza, es increíble. Si a mí me lo hubieran puesto en un biopic yo no me la creo, pero es muy impresionante cómo logra hacer eso, o sea, la creatividad que tenía Paul en ese momento. También es muy impactante cómo John Lennon presenta la banda Across the Universe, que digo, no es spoiler ni nada, pero la presenta ya grabada. No sé si era una situación de que él ya quería hacer un disco solitario, no lo sé, pero es muy interesante cómo ya se había grabado esa pieza, y bueno, la podemos poner o no, Don't Let Me Down. Es muy interesante cómo George Harrison presenta In My Mind, cómo se le ocurre viendo una película, viendo el vals, o sea, es muy, muy interesante. Ya estando en el estudio en este segundo capítulo, también impresiona mucho la tecnología que estaban utilizando. Estaban completamente de vanguardia, empiezan a hablar de los 8 canales y entonces George Harrison lleva sus propias máquinas y es verdaderamente, es que es alucinante cómo tienen muchas discusiones entre ellos, pero cuando empiezan a tocar
se vuelven uno solo. O sea, realmente era una banda muy mágica. Sin duda, ahí es donde nos damos cuenta que estamos frente a la mejor banda de la historia de rock, aunque no te guste, porque yo sé que hay mucha gente que no les gusta los Beatles y están en todo su derecho, pero no es de gratis todo este fanatismo de los Beatles, no, para nada. Es que aquí es donde te das cuenta de lo maravilloso que es. Hay unos temas como Commonwealth. ¿Cómo no te vas a reír de lo que está haciendo, por ejemplo, John Lennon? Es ese momento en donde canta él. Hay otro momento en donde, de hecho, cuando están haciendo Get Back y de repente entra John y empieza a tocar como si nada, como si ya se la supiera y te quedas, pero ¿qué es esto? O sea, es una magia total lo que se está viendo constantemente. Y luego llegamos al tercer episodio en el cual siguen en el estudio, pero principalmente ensayando y contratan a este tecladista que es, digamos, el quinto Beatle en ese momento. Y está esa conversación entre John y George Harrison en donde le habla sobre Alan Klein, ese manager que tenían los Rolling Stones en ese momento, porque John Lennon había participado en ese, digamos, en ese proyecto televisivo de los Rolling Stones y del Circus o algo así se llamaba, en donde tocó Jerry Blues, que por cierto esa presentación está en YouTube, y ahí es donde empiezas a darte cuenta que cada quien iba por su lado. O sea, John Lennon ya estaba pensando en un manager cuando Paul McCartney no quería, posiblemente ahí Paul McCartney tenía la razón, porque luego ya sabemos qué pasó con Alan Klein y los Rolling Stones, y también qué pasó con Alan Klein y George Harrison, porque ya cuando fue solista hay un concierto que dio George Harrison por el 74, en el cual se supone que era benéfico y parece ser que Alan Klein se quedó con todo el dinero, vete a saber, ¿no? Entonces ya sabemos qué era ese señor. Pero también es muy impactante ver al mismo George Harrison casi, casi como pidiéndole permiso a John Lennon, se le acerca y le dice, es que tengo un montón de piezas y me gustaría que fueran una, entonces me gustaría hacer un proyecto yo solo, y John Lennon le responde, o sea, entonces me estás diciendo que tú quieres sacar un disco de solista cuando los Beatles van a sacar un nuevo disco, o sea, y George Harrison se queda callado, y un Paul McCartney totalmente explosivo desde el primer capítulo. De hecho, el primer capítulo casi todo es el protagonista Paul, en donde pues él dice, es que ya estoy harto de yo estarlos impulsando, ya estoy harto de yo pedirles. De hecho, hay un momento en el primer capítulo también en donde Paul le dice a John, oye, ¿ya escribiste algo? Y John le dice, no, tú sabes que yo bajo presión compongo mejor. Y Paul, estamos metidos en un gran problema, no tenemos canciones. Entonces, ponte a escribir. Entonces, sí es muy interesante. Y ya para finalizar el tercer capítulo, pues obviamente por fin vemos esa presentación en completo, la presentación del techo, ese gran concierto, ese maravilloso concierto. Si yo tuviera una máquina del tiempo, a mí me hubiera gustado estar en Londres el 30 de enero de 1969, por lo menos en el edificio de al lado. En toda esa gente que se sube para verlos, cómo llega la policía. O sea, tenemos unas tomas impresionantes que no se habían visto en ese documental cortado de Let It Be, en el cual se sube un camarógrafo a un edificio contra esquina. O sea, es brutal. Y además, ahí te empiezan a mostrar las piezas que están en el disco Let It Be, como After 909 o la misma Get Back, o Don't Let Me Down, que se grabaron directamente en el techo. Y eso sí es muy impactante. Estamos hablando de 1969. No tenían la tecnología que se tiene ahora. Y si tú escuchas el disco, es increíble cómo finalizaron ese producto. O sea, es muy impresionante. Y lo grabaron en vivo. No solamente eso, sino al aire libre. O sea, es muy impresionante. Pero, aquí viene el pero. Anteriormente dije que no es un documental a nivel narrativo. Sí, tengo que hacer un hincapié. Si no eres fan de los Beatles, de veras,
a lo mejor se te puede hacer muy pesado. Igual, a lo mejor si eres fan de los Beatles, pero no te gusta ahora sí que el proceso creativo o el proceso de grabación, también se te puede hacer muy pesado. Principalmente el segundo capítulo, porque vas a ver un montón de minutos, casi horas, en las cuales los cuatro están tocando cosas que a lo mejor no se escuchan muy bien, que se repite y se repite y se repite. Vas a verlos dialogar de simplezas, porque pues al final de cuentas están hablando como cualquier persona en su vida cotidiana. No estamos viendo algo que tenga un guión para nada. Y, insisto, no es lo mismo que te guste escuchar música o que te guste escuchar ya todo terminado a ver cómo se realizó eso. Es como siempre lo he mencionado, o sea, una cosa es que te guste el cine y otra cosa es que te gusten las behind the scenes. O sea, no tiene nada que ver, o sea, mucha gente le encanta ver una película y punto, y te puede hablar de ella y lo que tú quieras. No es lo mismo a que te guste ver cómo se hizo tal cosa. Es más, a muchos les destruye la película. Pues lo mismo puede pasar en este documental. Posiblemente a algunos se les vaya a hacer muy pesado, se les vaya a parecer muy aburrido, si no estás familiarizado cómo se graba esto o cómo se produce un disco, pues a lo mejor pues no te va a interesar mucho qué es lo que está haciendo, por ejemplo, Josh Martin, que está constantemente ahí. Sí, o sea, ahora sí que divagan mucho musicalmente, porque a final de cuentas esa era la idea. Esa era la idea inicial de Paul McCartney, de que tú los vieras trabajar, pero tristemente, viéndolo en el aspecto como para la mayoría de la gente, para un público más amplio, pues no a todo el mundo le va a gustar el proceso de esta profesión. O sea, esa es la cuestión. O sea, te pueden gustar mucho sus discos, pero a lo mejor no te va a gustar cómo se realizaron. Fuera de eso, para mí es el documento histórico más importante de la música rock o pop, o rock pop, como lo quieras llamar, que ha habido. Así de simple. O sea, y no lo digo porque sea muy fan de los Beatles, no, es la realidad. O sea, estamos hablando de la banda más importante que ha existido y que Peter Jackson, después de 50 años, recupere toda esta información. Estamos hablando de otro tema. O sea, se voló la barda. Creo que Peter Jackson hace un trabajo inmenso, inmenso. O sea, es un pedazo de historia importantísimo. Ya hablando en términos generales, hasta para la cultura pop. O sea, para la cultura pop es importantísimo y para el siglo XX. O sea, realmente, sí, definitivamente la gente va a sacar diferentes conclusiones. Veo que hay mucho fanatismo en cuanto a esto. Veo que muchos fans de Paul McCartney pues le están tirando a John Lennon, muchos fans de John Lennon le están tirando a Paul McCartney, o muchos fans de George tirándole a los demás, o Ringo. Bueno, pues a mí, la verdad, a mí me parece bastante infantil eso. A final de cuentas, lo que nos muestra este documental es que qué impresionante eran como banda. Eso sí es sin duda, y eso sí es el sello característico que se va a quedar para la posteridad, y hay que agradecer a gente como Peter Jackson, que acaba de regresar a algo que parecía perdido y que a su vez, pues al final, tengo que aceptarlo, a nivel personal, me deja un poquito de melancolía o tal vez un poco de tristeza, porque cuando terminas de ver el concierto en el techo, te percatas que pues este es el final. Este es el final, y ese final fue hace muchísimo tiempo, hace más de 50 años, pero viendo ya este documento, pues es difícil que se vuelva a sacar algo más de los Beatles. Va a seguir habiendo reediciones, siempre va a haber otras cuestiones, pero posiblemente este es un cierre de cosas nuevas, porque verdaderamente la mayoría de las cosas que te presentan en estas 8 horas son nuevas. O sea, sí, nadie había visto esto.
Y pues sí, te deja un poco de tristeza. Y sí quería mencionar, ya con la tristeza, bueno, primero calificarlo. Este proyecto es de 5 estrellas, sin duda. De hecho, bueno, yo como fan de los Beatles es lo que más me ha gustado en este año. Pero, digo, si no eres fan, insisto, no te acerques a él. O si de plano no te gusta, te aburre los procesos de grabación, no estás muy metido en la música, no te acerques a él. Pero a la inversa, si estudias música, si te gusta la producción musical, si te gusta la publicidad, si te gustan los medios de comunicación, si te gustan los documentales, si te gustan los realities, vela porque es que sí te va a ayudar muchísimo. Entonces, sí, 5 estrellas este proyecto. Yo creo que Peter Jackson debería ganar premios por este proyecto, sin duda debería ganar muchos premios. Y como cierre, sí quería decir, hace unos días se cumplieron los 41 años del asesinato de John Lennon y unos días antes se cumplieron los 20 años del fallecimiento de George Harrison. Y eso, pues, es un poco doloroso, ¿no? Porque lo de George Harrison, bueno, un hombre muy joven también, a los 58 años, sin morir de la enfermedad del cáncer, bueno, pues es bastante triste. Y con la cuestión de John Lennon, había había ciertos momentos en el documental que yo me deprimía un poco, porque yo veía a un señor muy activo, muy a pesar de todo, a pesar de su apatía por la banda, pero ya en el segundo y tercer capítulo cambia completamente. Y yo me quedaba pensando, solamente le quedaban 11 años de vida. O sea, este documental es de 1969 y a él lo matan en 1980. Y la verdad es bastante deprimente. Eh, Esa es la melancolía que te deja un poco el documental, de cómo se cortó ese sueño, ¿no? De que se volvieran a reunir. Pero a la vez se vuelve épico ese momento. Me confirma algo que yo siempre he pensado. Yo soy fan también de Michael Jackson y soy fan de Pink Floyd y de Queen y por cierto, de Pantera, que también el mismo día que murió John Lennon, murió Dimebag Darrell y por cierto, ambos fueron asesinados, uno en el escenario y otro afuera de su casa en Nueva York. Pero soy fan de muchas bandas y muchos cantantes y Frank Sinatra y así. Sin embargo, después de ver esto, vuelvo a caer en cuenta que yo creo que el momento más importante, sin duda, de los conciertos que se han dado en la historia del rock, del pop, eventos, premiaciones, cualquier cosa. El momento más importante es los Beatles en el techo. ¿Y por qué? Porque además de que es un cierre de la banda, y es un cierre por lo menos visual, porque mucha gente no sabe, Let It Be se graba en enero de 1969 y este disco, Abbey Road, se graba en verano de ese mismo año. Pero Abbey Road sale antes a la venta y Let It Be sale hasta 1970, junto con el documental, ese documental que está súper cortado, no tiene ni sentido ya ver ese documental llamado Let It Be. Pero realmente el último disco de los Beatles fue o sea, ya grabado. Pero el último que salió fue Let It Be. Pero como video, la última presentación, pues sí es el techo. Pero además de todo eso, o sea, que es el cierre de la banda y todo eso, 11 años después asesinan a John Lennon y eso hace que pues sea imposible volver a retomar este proyecto una vez más. Y ya, bueno, 21 años después moriría George Harrison y bueno, y sigue Paul McCartney y Ringo Starr, cada quien haciendo sus discos y sus giras. Paul McCartney sigue siendo un workaholic. Pero bueno, es un grandísimo evento, la verdad, del entretenimiento. A todos los fans de los Beatles se lo recomiendo muchísimo. Así que esa es la crítica que les tenía para hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pónganle like. Si no, pónganle dislike. No hay ningún problema. Y pónganme sus comentarios. Debe haber muchos fans de los Beatles que quieran agregar algo. ¿Qué les pareció? ¿Qué les disgustó? ¿Qué les agradó? A lo mejor eres fan y te aburrió. Puede ser también. Se valen todas las opiniones. Y les agradezco mucho que hayan visto el video. Agréguenme a Letterboxd César Soto. Y vamos a seguir subiendo más material.